con la conferencia Género y Creatividad, Avances al borde del precipicio, que impartirá la doctora Bridget Connor y que nos ayudará en la presentación la maestra Lorena de la Peña. Para información de ustedes, esta actividad la pueden seguir traducida al español por las redes de Facebook, YouTube de Teatro UNAM, de Cultura UNAM, pero también la pueden seguir en inglés, el idioma que originalmente se va a utilizar, a través del webinar que pueden ustedes, al que pueden ustedes acceder a través de la página de Teatro UNAM en el segmento del FITU, del festival. La maestra Lorena de la Peña es actualmente doctorante del posgrado en Artes y Diseño, licenciada en 2010 y maestra en 2013 en Artes Visuales, con mención honorífica por la FAD UNAM. Especialista en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 2015 y ha participado en 4 exposiciones individuales y más de 30 colectivas en diversos recintos de la República Mexicana. Ha impartido conferencias, cursos y talleres en instituciones públicas y privadas de la República y es académica de la UNAM desde 2013. Ha formado parte de comités académicos del Ceneval y la UNAM y ha desarrollado y coordinado diplomados de titulación para universidades también privadas. Forma parte de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la FAD UNAM y es persona orientadora académica para la atención de casos de violencia de género en la UNAM a partir de agosto de 2018. Sus líneas de investigación son la representación del cuerpo femenino como objeto de deseo en la narrativa occidental con posicionamiento crítico, estética como encuentro del arte y el diseño situada en los estudios de género, decolonialidad, giro afectivo y crítica cultural, y reivindicación de las estéticas negadas, arte popular, arte corporal, producción de experiencias como expresión artística, más allá de la obra trascendental. No podíamos encontrar mejor acompañante para este viaje que Bridget Connor nos desarrollará para la presentación de la investigación que desarrolló para la UNESCO y que consideramos absolutamente fundamental en las líneas de trabajo, en los ejes temáticos que el festival está desarrollando. Lorena, Bridget, de verdad muchas gracias por estar aquí. Lorena, estamos en tu voz. Muchísimas gracias. Voy a presentar a la doctora en español y posteriormente voy a entablar una conversación con ella y voy a presentar la charla en inglés. La doctora Bridget Connor es profesora titular del Departamento de Cultura, Medios e Industrias Creativas del King College de Londres. Sus intereses de investigación se centran en las relaciones y representaciones del trabajo cultural y la producción de mostrar estas desigualdades en las industrias culturales. Es autora es autora de Guión, Trabajo Creativo y Práctica Profesional, un libro del 2014, y también coeditora de Género y Trabajo Creativo, que realizó con Rosalind Hill y Stephanie Taylor en el año 2015. Bueno, pues, doctora, welcome to this chat. Bienvenida a esta conversación. Voy a presentar la conferencia. La conferencia es Género y Creatividad, Avances al borde del precipicio. En esta conversación, la doctora Connor nos explicará el por qué y cómo es que las industrias creativas, incluyendo las artes visuales, son vistas como una herramienta de creación de igualdad en cuanto a la lucha contra la inequidad. Esto tiene que ver con el estudio de UNESCO sobre género y creatividad. Y estos son los datos más recientes que nos dicen sobre esto y cómo es que el COVID-19 ha impactado esto. Más allá de los números, ella nos compartirá lo que tiene que ver con las artes visuales y la cultura, que siguen teniendo una serie de daños y estereotipos sobre el género. La doctora Connor compartirá ejemplos de su investigación en la cual el género y la creatividad y la inequidad se perciben en la industria de la creatividad y sobre los artistas y presentadores. Es un placer tenerla con nosotros. Bienvenida y estamos felices de escucharla.
Muchas gracias por esta bella presentación. Lorena, Juan, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Estoy realmente encantada de estar con ustedes el día de hoy y el hablar, como ha dicho Lorena, sobre algunas de mis investigaciones y análisis. Voy a darles una breve introducción y voy a compartir mi pantalla para poder hablar con ciertas imágenes, ciertas estadísticas de tal manera que puedan seguirme. Lamento tener que hacer esto en inglés, mis disculpas, pero bueno, estaré esperando sus preguntas, sus comentarios y podremos tener una interacción después de mi presentación. Voy a compartir mi pantalla a partir de este momento y luego les compartiré un poco más sobre qué es lo que vamos a ir tocando el día de hoy. Género y creatividad, el progreso al borde del precipicio. Muy bien, avanzamos. Muy bien. Como les ha dicho Lorena, soy Bridget Connor. Soy de Atoro, Nueva Zelanda. Y bueno, voy a hablar un poquito más sobre esto en un segundo. Pero, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Quiero pasar un poco de tiempo discutiendo el trabajo de mi investigación y las áreas del género, la creatividad y las inequidades o desigualdades. Voy a hablar un poco más sobre lo que hemos hecho en mi trabajo y me voy a enfocar en la producción cinematográfica y de televisión. Voy a hablar más de esto conforme avancemos, pero bueno, como sé que tantos de ustedes son profesionales en el teatro, en la investigación, el análisis, están involucrados en el teatro y voy a enfocarme tanto como sea posible en las artes escénicas y el teatro cuando pueda. Pero voy a hablar sobre creatividad, la cultura y las artes de manera más general. Y bueno, esto es relevante para mí debido a que les daré un poco de antecedentes míos. Estudié el cine, la televisión y la creatividad en la universidad y soñaba con ir a la escuela de actuación y bueno, pero bueno, no podía, tenía mucho miedo de ir a las audiciones y bueno, seguí estudiando este tema a lo largo de mi carrera universitaria en mis estudios, en mi maestría en Nueva Zelanda, en mi doctorado en Londres. Y bueno, con esto alimenté mi amor por las artes visuales y el teatro y por eso es que fue el trabajo de esta investigación. Y verán cómo avanzo. Mi enseñanza, mi investigación, de alguna manera es para tratar de mantener mis sueños teatrales vivos, es decir, el llevar mi creatividad al frente. Y bueno, un privilegio de mi carrera como académico ahora es que me ha permitido el conectarme con los creadores a lo largo de mi carrera y puedo hablar con ellos sobre el trabajo que hacen. Y los he entrevistado sobre sus vidas, sus sueños, sus aspiraciones y los retos que han enfrentado en su trabajo creativo. He hecho distintos estudios y me voy a referir a ellos conforme avancemos. Estudié en la industria del cine en Nueva Zelanda, donde hicimos la trilogía de El Señor de los Anillos. Seguramente hay algunas historias que compartir ahí. Hice un estudio sobre el trabajo de los guionistas, lo hice en Londres y más recientemente el tema de esta conversación en específico, la investigación con UNESCO, donde elaboramos este informe que trabajaremos aquí sobre el género, la creatividad, el avance en el precipicio. Y esto es parte del estudio y por supuesto voy a hablar mucho más sobre esto conforme avancemos. Pero para esta conversación el día de hoy estamos muy conscientes de que estamos aquí con un tema en particular, que es, y bueno, la hermandad y la equidad, las prácticas de la equidad, la diversidad sexual y de género y su diversidad. Voy a tratar, conforme vaya hablando, de enfocarme en estos aspectos. Espero que todos ustedes vean que esto vaya a transmitirse con mis palabras. Bueno, habiendo dicho todo esto,
entraré a la primera sección de mi conversación tras esta breve introducción. Bien, creo que es importante decirles, como ya pueden decir, que estudié ampliamente en las industrias angloparlantes. Es mi problema, el solo hablar inglés con fluidez. Y aunque hay varios ejemplos de esta investigación, pero quiero decirles desde el inicio que estamos muy conscientes que los temas de los que voy a hablar de alguna manera son universales, pero hay que entender cómo se experimentan de forma diferente en distintas partes del mundo y en distintos idiomas y contextos nacionales. Así es que realmente espero la interacción que tengamos con Lorena y las preguntas y comentarios de todos ustedes para poder entender cómo ustedes experimentan estos temas ahora en México, donde la mayoría de ustedes se encuentran, cómo son parecidos, cómo son diferentes. No es una unidad que es necesario el ver que estas sean experiencias universales. Hay similitudes, por supuesto, pero también algunas diferencias de las que hablaremos. Muy bien, aquí tienen ustedes la estructura de mi presentación y serán alrededor de 40 minutos. Voy a dar unos comentarios de inicio, que son los temas que tienen que ver con el género y la creatividad y cómo estos puntos se conectan entre sí y cómo se entienden en formas particulares. También, conforme hablemos de las inequidades en la industria y lo que sabemos sobre estas inequidades, diferencias y cómo las entendemos. También, como Lorena ha mencionado, voy a hablar un poco más sobre los mitos y los argumentos que han probado ser muy poderosos en muchos proyectos y vamos a escuchar mucho de ello y luego vamos a ver cómo esto justifica estas diferencias, estas desigualdades o inequidades y cómo van a cambiar, que creo que es parte de lo que debe de ser, hacia donde debemos dirigirnos. Y bueno, voy a estar hablando también sobre el informe de UNESCO, pero quiero llegar y destacar ahí algunos temas en particular que considero relevantes para esta presentación. Así es que les voy a decir un poco más sobre el informe de UNESCO, género y creatividad, el avance en un precipicio y luego finalmente es que existe tal término. El otro aspecto importante es que es una contradicción fundamental en la industria las industrias creativas, pero la creatividad y la cultura se ven como igualitarias, se perciben ampliamente así. Es decir, que es un estatus de bienestar natural de los seres humanos y que es una fuente de participación, de libertad, de participación, de empatía y demás. Así es que sea nuestro trabajo, seamos pintores o creadores o lo que hagamos en el arte, esto es una capacidad fundamental de los seres humanos que todos tenemos sin importar los antecedentes o las regiones de las que venimos. Por el otro lado, y aquí es a donde entra la contradicción, es que si vemos quién produce la cultura en el arte y los medios que toman las decisiones sobre cómo se crean los elementos culturales en los medios
qué es lo que son las carreras en las industrias y lo que vemos en la parte de la representación. ¿A quién vemos en el escenario, en la pantalla, en los medios culturales, donde hay toda una serie de producciones artísticas y tipos, y son aspectos que están lejos de ser igualitarias? Y bueno, a menudo estaremos viendo muchos cuadros como este, imágenes donde tenemos ilustraciones como estas todo el tiempo, que no importa cuál es la industria de la que hablemos, por ejemplo, si sean los géneros, cuántas mujeres en oposición a los hombres en las producciones de la industria de cinematográfica, de la televisión, la producción, etcétera, donde vemos todas estas imágenes abundantemente. Y bueno, estas nos muestran genuinamente lo que nos indican, y es que las industrias son altamente inequitativas, muy inequitativos en términos de género, vamos a hablar mucho más de esto, pero más que solamente inequitativas en género, también en aspectos étnicos, o bien los antecedentes socioeconómicos, la edad, la sexualidad, y la lista continúa. Y bueno, las inequidades son consistentes de manera sorprendente. No importa dónde tengamos las ilustraciones, de dónde vengan, pero los datos se ven iguales en lugares, regiones y partes del mundo, pero también son multifacéticas y complejas. Y creo que también tenemos que evitar las generalizaciones. Aquí hay que ser muy cuidadosos. Pero si vemos con cuidado estos datos sobre las inequidades, es qué tipo de inequidades vemos en los distintos tipos de industrias, vemos los patrones que vale la pena destacar. Y uno de estos patrones que destaco es el informe de UNESCO, que voy a hablar más de ello, y hay dos tendencias que son la segregación vertical y horizontal. Y esto es algo muy bien documentado en otras investigaciones que se han hecho en esta área, en particular un libro de David Simonshan y Sarah Baker, que se publicó en el 2015, que tiene que ver con el trabajo creativo, donde se hablaba de la segregación en la industria y funciona horizontalmente y verticalmente en todo tipo de industrias culturales. En el eje vertical, la mayoría de estas tiene que ver con el poder, con el financiamiento, con los aspectos de las instituciones culturales. En términos generales, son de mayor edad y se identifican como masculinos. En el eje horizontal, ahí representamos a muchas mujeres en este tipo, donde podemos ver las eficiencias femeninas, donde hay una cierta construcción social, pero al mismo tiempo donde vemos la eficiencia de las mujeres como algo importante. Por ejemplo, en los patrones, por ejemplo, donde hay trabajos administrativos de oficina menos, con menor paga en la industria creativa, pero sabemos que la industria creativa paga muy bien, pero todo el trabajo que se hace tras bambalinas tiene un pago inferior. Y esto es históricamente algo que se ve, todo lo que da la cara es entendido como masculino y lo otro se ve como femenino, que es parte de las industrias donde vemos esta segregación y donde vemos que estos aspectos no son un cambio directamente fundamental. Ahora, si volteamos y vemos los datos recientes, es interesante ver cómo esta segregación horizontal y vertical tiene que ver con la estadística actualizada. Y me interesa mucho ver cómo se ve esto en la sesión de preguntas y respuestas, pero así se ve en el Reino Unido, y esta es investigación sobre el Reino Unido y la industria creativa y también en el teatro. Aquí vemos los informes en el 2021 y cómo esto está presente en todas las industrias de artes visuales en el Reino Unido
Y estos son datos integrales en ciertas industrias, en particular como la industria teatral. Y aquí podemos ver estos datos solo para considerarlo. En la primera parte, la superior, las compañías de teatro femeninas con un portafolio, con el financiamiento, eh, o bien en artes en el Reino Unido. Y esta gráfica nos muestra que de todo el financiamiento entre el 2012 y 2018 se dio a mujeres en compañías teatrales de mujeres. Y en la parte inferior vemos que las compañías con discapacidades o como con minorías o grupos étnicos están entrando al mundo del teatro, pero también es algo mínimo. Esto nos dice algo sobre el teatro, sobre cómo este se financia y cómo el teatro va al teatro, a los medios, pero bueno, esto lo pondremos de lado en este momento. Pero el tema aquí es la responsabilidad, donde 2 veces más mujeres como hombres trabajan y nos dicen que han cambiado los roles del trabajo de acuerdo a las responsabilidades, y asumo que están cambiando el trabajo y que reducen el tipo de trabajo y las pagas están incrementándose. Donde vemos, por ejemplo, área de 44% de mujeres y el 23% en el caso de los hombres en responsabilidades importantes y sus roles. Ahora, lo que vemos importante sobre la industria teatral es que aquí realmente hablando de manera amplia, quiénes son los ganadores de reconocimientos o de premios, y hay muchos más hombres que mujeres, como pueden ver. Tenemos también, por ejemplo, en el arte dramático, distintas compañías de teatro, personal técnico, directores artísticos, presentadores, comités, profesores universitarios de teatro. Y podremos ver con esto cómo la segregación funciona a lo largo de distintos tipos de datos que hemos podido recopilar. Es interesante ver cómo esto podría conectarse con lo que está sucediendo en México. Me interesaría mucho conocer esto. Creo que es interesante lo siguiente, que estos tipos de datos han llevado a una discusión muy interesante, a un debate muy interesante. Mucho más de estas investigaciones se llevan a cabo, lo cual es muy importante. Necesitamos este tipo de datos para ver a dónde se encuentra el problema. Y tenemos muchos datos actualmente que nos indican qué tan mal están las cosas aún, pero más que simple hecho de tener números, obtenemos mucho más análisis, y es el tipo de investigación que hago, que es una investigación cualitativa a través de entrevistas con las personas creativas de distintas industrias, la etnografía, donde estamos viendo el trabajo creativo y cómo se elabora, cómo se produce, cómo se financia, y usando métodos sociológicos amplios para documentar y entender las experiencias de las personas que trabajan en el teatro, por ejemplo, que trabajan en la producción de cine y televisión. Es decir, esto nos da una riqueza de los datos cualitativos, y esto es muy importante, el contar con estos dos elementos. Y toda esta investigación hace que estas inequidades sean mucho más visibles. Eso es lo crucial, eso es lo importante. Nos permite etiquetarlas por lo que realmente son, que es que son un vehículo del sexismo, el racismo y otras formas de acoso y discriminación, y que no debieran de ser presentes en ningún tipo de industria, y mucho menos en la industria creativa. Así que esto nos ayuda a ver a dónde están las inequidades y nos brinda, creo, que ciertas municiones en nuestra lucha para cambiar las cosas, para hacer que las cosas sean mejores, para cambiar las estadísticas. Sin embargo, conforme muchos estudiantes y analistas que llevan a cabo este tipo de trabajo, y
mi colega Rosalind Gold, hay aún unas inequidades inexplicables, intolerables en el entorno de la industria creativa. Si eres un actor, un guionista o un técnico en iluminación o un maestro, lo que sea, y experimentas esta discriminación en base al género o cualquier tipo de discriminación, puede ser muy, muy difícil, si no imposible, el que hables sobre esto y lo digas. Y hacer esto, a menudo terminas perdiendo tu empleo, tu forma de vida, obviamente afecta tu reputación. Y como lo digo en el informe de UNESCO, en las industrias creativas hay trabajo freelance y en mucho tienen que ver con negocios donde la reputación es importante, donde todo tiene que ver con ello, donde sabemos cuáles son los pasos, pero cuando tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con a quién conocemos y el que mantengamos nuestro estatus y nuestra reputación para poder ir de un trabajo al otro. Eso es lo que importa. Así es que hay otros tipos de trabajo, nos muestran cuáles son los aspectos que están presentes en la industria creativa. Y un ejemplo de cómo esto está ilustrado es que esto viene de la industria cinematográfica australiana y está en un contexto un poco diferente, pero es interesante. Pero esto es lo que se llama un análisis de las redes sociales, donde tenemos los investigadores, los que están puestos con puntos y que establecen sus conexiones con las industrias. Aquí tenemos los puntos rosas, que son únicamente productores masculinos de la industria australiana cinematográfica, los puntos rosas, donde tenemos a las mujeres, pero esto es como que el trabajo de puros hombres, ¿no? Como el club de Toby, de alguna manera, de los puros hombres, donde estamos viendo lo que están hablando y lo que se encuentran las mujeres marginadas en esta industria, porque bueno, todos los hombres tienen que ver con quién vas a trabajar, pero la reputación es importante y por eso estos son aspectos que son difíciles de mencionar. O esto nos lleva a otra paradoja de alguna manera, donde hemos co-creado una visión igualitaria de la creatividad y de la realidad. Y aquí tenemos alguna otra paradoja. Por un lado, sabemos más y más de lo que estamos haciendo dentro de la inequidad y donde podemos ver y podrán leer, obviamente, mi informe de UNESCO después de esta presentación. No necesitan un resumen que les dé de cómo se ve la industria creativa. Conocemos las cifras, pero existe una resistencia real ante el cambio, a menudo en el camino de aquellos que trabajan en la industria y una dificultad de dar lugar al cambio. Y necesitamos, y ese es un punto al que quiero llegar, porque no estamos viendo que el cambio suceda más rápido. Y una vez más, solo para mencionar que seguimos hablando sobre el género, pero ha habido mucho que se ha dicho sobre que el hecho que no podemos ver ni al género ni ni la igualdad por sí solas. Y es una intervención muy interesante en la discusión en el Reino Unido que acabo de tener la semana pasada, donde hubo una presentación dada por sobre Jim Watterson sobre la discapacidad en el Reino Unido y en la televisión, sobre el prejuicio deplorable en contra de las personas con capacidades diferentes o discapacidades. Esto realmente es donde él habló con gran fervor sobre cómo hemos fallado ante las personas con discapacidad en la industria eh, y hemos podido identificar esta invisibilidad de alguna manera. Y esto es el cambio fundamental para ser mucho más visible y poder trabajar con personas con discapacidades. Siempre hay nuevas intervenciones que nos llevan a tener esta discusión aún más profunda y esto nos lleva a este punto actual. Ahora bien, para continuar,
la justificación por la falta del cambio que está presente todo el tiempo y hay que destacarlo. Y una vez más, hago esto en el informe de UNESCO. En mi propia investigación, donde he hablado con personas que trabajan en la industria creativa, creadores, sobre, o bien quienes toman las decisiones, y he estado hablando con ellos sobre estas inequidades, qué es lo que piensan de ellas, y a menudo en estas discusiones una serie de argumentos surgen donde podemos llamar de alguna manera los mitos sobre por qué las cosas no pueden cambiar y por qué no es posible dar lugar al cambio de una forma porque no es apropiado promover el cambio. Quiero destacar algunos de estos puntos aquí y espero que algunas sean familiares a ustedes, pero el primer argumento o mito que he encontrado constantemente en este trabajo es la meritocracia, que a menudo es en breve lo que tiene que ver con el talento. El talento es lo único que importa en la industria creativa. Y esto lo escuchamos mucho. El talento te llevará hasta la cima. Y esto son las prácticas discriminatorias de contratación, donde vamos a contratar a alguien que simplemente no nos parece y está justificado que esa persona no tenga talento. Y una vez más, las relaciones personales, las redes que establecen y también el egocentrismo que existe en las industrias, también hace que te pongan de lado o que te vuelvan invisible. Y esto se ve constantemente. La meritocracia se ve como un aspecto del discurso neoliberal en el Reino Unido. Así que la meritocracia a menudo creo que es en breve el trabajo duro es igual al éxito, lo cual es básicamente un concepto muy poderoso y escuchamos argumentos de esto constantemente. Trabaja duro y lo vas a lograr. Y lo oímos de los creadores, por supuesto. Todo tiene que ver con el talento, solo hay que trabajar intensamente. Si tú vas a tomar decisiones, bueno, es cómo vamos a darle el trabajo a esta persona. No vemos los antecedentes ni de dónde vienen, pero si tienen talento, va, ya con eso avanzan. Pero de manera interesante, otras investigaciones que se han llevado en el Reino Unido, donde los investigadores han hablado con los tomadores de decisiones que están a cargo de las industrias creativas y que estos que están directamente relacionados con la meritocracia no nos sorprende, pero son los que ya son los más privilegiados, los que están en las posiciones de pago más altas y estos, o sea, los que reciben lo menos. Así es que ya están en la cima y tiene que ver con el talento y es fácil hacer este argumento. Pero por supuesto, este argumento se vuelve muy oscuro en cuanto a las estructuras y las inequidades, donde muchas personas con talento que han sido altamente preparados en estos campos no pueden llegar a la industria o llegan a la industria, pero tienen muchos problemas para mantener su carrera, para tenerla de una manera sustentable y continuar con ellas. Una contradicción fundamental, una vez más. Y sabemos ciertamente en el Reino Unido, y lo he encontrado en partes de Europa continental, que muchas más mujeres que hombres están estudiando una carrera universitaria en distintas disciplinas, en cursos sobre guionistas, sobre directores cinematográficos, son aspectos que están presentes y sí, las mujeres están estudiando, obteniendo los aptitudes, pero no estamos viendo que están realmente entrando en posiciones de toma de decisiones, ni tampoco a los puestos de trabajo. Así que esto realmente es como una cachetada donde la meritocracia era el argumento. Las cifras no soportan esta idea. Y creo que esto es destructivo. Tenemos que hacer un llamado de esto, porque esto mantiene el status quo de manera muy poderosa y esto de alguna manera empodera el hecho de que te quedes ahí y que puedas lograr muy poco eh, para dar lugar a un verdadero cambio. El segundo argumento del cual escucharemos mucho es la versión de las cosas están mejorando. Bueno, mira, las cosas no están bien, las cifras y los números en la industria cinematográfica no están mejor, pero son mejores de lo que acostumbraban ser.
Ese es el argumento que nos presentan. Y bueno, sí, por supuesto, ciertas industrias, ciertos segmentos de la industria, ha habido algunos incrementos en los cambios, y lo podemos decir en esta parte. Pero de igual manera, verán las estadísticas y las cosas están empeorando, no mejorando. Algo fue la crisis de 2007 y 2008 financiera que tuvo que ver, y en el Reino Unido, la industria de televisión en el Reino Unido se retrajo considerablemente y muchas de las mujeres perdieron sus trabajos en oposición a los hombres en esta industria. Por supuesto, ahora estamos viviendo toda una crisis en nuestras vidas que tiene que ver con el COVID, que es la pandemia que no ha terminado, pero creo que hay que ser muy cuidadosos sobre este argumento de que las cosas están mejorando, especialmente ahora. Las consecuencias de la crisis post-pandémica, aún no llegamos ahí, pero ya se ven de una forma muy, muy seria. Y bueno, si vemos ciertos otros elementos o vectores de las inequidades, como es la representación de las etnicidades, los grupos étnicos, las cosas nunca han estado mejor. Y cierto, hay momentos a donde han empeorado. Así es que ahí podemos decir, hay que ser muy cuidadoso cuando algo nos dice el argumento de que las cosas están mejorando. La otra tiene que ver con la maternidad, con el hecho de ser padres, pero en particular la palabra maternidad se utiliza como una justificación, un argumento de por qué las cosas no tienen que cambiar. Y el argumento es de alguna manera simple. El argumento es, bueno, sí, las mujeres pueden entrar a la industria, pero ya a que van a tener el aspecto biológico de tener hijos, y como van a tener hijos en algún momento, se mantendrán alejadas de la industria, van a trabajar parcialmente, van a dejar sus responsabilidades, porque tienen que cuidar. Así son las cosas, no hay que hacer ningún cambio aquí. Pero creo que esto es un aspecto que es un argumento truculento y problemático, porque a menudo se asume que esto es para la responsabilidad de las mujeres. Por supuesto, los hombres también tienen responsabilidades en el trabajo de la industria, pero a menudo se ve como que la maternidad es solo una responsabilidad de las mujeres. Como sociedad o como industria es algo que tenemos que cambiar. Pero hay cosas que podemos hacer en este sentido, mucho que podemos hacer para extender la seguridad social dentro de la industria, tener centros de cuidado infantil y hacerlo más costeable y que sea más una rutina dentro de las industrias, donde podríamos, por ejemplo, brindar atención y cuidados a los niños en la industria, y no se hace, no se ha visto que se haga esto. Y creo que esto no está promoviendo el cambio, se ve como esto, y todos estos temas sobre las responsabilidades del cuidado de los niños, el trabajo doméstico no pagado, es algo que se ve como resultado del COVID-19 y que una gran cantidad de ellos están trabajando desde casa con aspectos de cuidados y otras responsabilidades, y que está mucho más allá del campo de la maternidad nada más. Y hay que pensar mucho más seriamente sobre esto. Y sí, el pensar sobre las estructuras y las inequidades que tienen que ver con el trabajo pagado en oposición con el trabajo de cuidados no pagados que se hace en los hogares. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con el informe UNESCO y un par de conceptos que puse en este informe que quiero destacar, pues que son relevantes ante los temas, al tema de esta conferencia, género y creatividad. El informe de UNESCO se publicó en marzo de este año y se lanzó en junio de este año, y les voy a dar ciertos antecedentes. Me pidieron que hiciera este informe a finales del 2019. Esto fue previo al COVID, donde empezamos a trabajar en esto, y esto fue una colaboración con UNESCO
y tuve acceso luego entonces a una enorme base de datos mundiales y estadísticas de gran dimensión y proyectos que se habían establecido para tratar de avanzar hacia la equidad de género en las industrias creativas y globales. La equidad de género ha sido una prioridad global para UNESCO desde el 2017 y ha sido parte presente en todos sus programas principales, y esto tiene que ver con el monitoreo de todas las implementaciones de la Convención de 2005, donde todas las oficinas de UNESCO y todos los países miembros de UNESCO se han adherido y son firmantes, que tiene que ver con las ODS, en particular la número 5, que tiene que ver con el empoderamiento y la equidad de género, y que se conecta con el objetivo 16 para la promoción de la paz y el desarrollo sustentable. Así que redacté este informe, lo empecé en el 2019 y a principios del 2020 nos impactó el COVID, así es que tuvimos que encerrarnos en este informe. Creo que es justo decir que esto fue todo un reto para mí, pero también lo fue para el equipo de UNESCO, pero el COVID se convirtió en algo crucial para nosotros en este informe. Y bueno, voy a decir más sobre lo que estuve encontrando en esto. Este informe empieza con algunas secciones sobre qué es lo que sabemos, lo que somos responsables, lo que son, por ejemplo, la segregación vertical y horizontal, las brechas de género, las inequidades de género, las fuerzas laborales en el arte y el mundo cultural y su participación alrededor del mundo. Este informe está hablando en detalle sobre los avances, es decir, todos los estados miembros de UNESCO tienen que avanzar hacia lograr la equidad de género en ciertas industrias y en particular en las industrias de la cultura y las artes, los avances, los pasos, y este informe resume los avances, destaca lo que podemos y algunos ejemplos. ¿Qué está sucediendo en diferentes partes del mundo? Intervenciones concretas, herramientas de políticas que están teniendo un verdadero impacto o meritorio, y que tiene que ver con las distintas intervenciones que podemos recopilar. Hay un par de conceptos del informe que quiero destacar en esta presentación y en lo que es realmente relevante de lo que estamos comentando. Y cómo se ve el informe, ya lo vieron, esta es la portada. Y bueno, una de las cosas que están presentes en el informe y que consideré crucial dentro de estos antecedentes, para mí, los aspectos interseccionales y la diversidad de género. Y esto es algo muy importante. Estos son los temas a destacar. Es fundamental que la interseccionalidad y la diversidad de género esté más allá del pensamiento binario, donde podamos. Y ese es todo un reto y voy a mencionar las razones. Pero lo que ya estamos viendo es que podemos hablar sobre las aspiraciones de género y de la inequidad, pero hay que pensar en las cuales todas estas inequidades intervienen, las inequidades múltiples, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, el género, todos estos son elementos y sobre todo en las vidas de las minorías, y donde vemos aspectos como el acoso, el abuso, la vulnerabilidad, lo que se está experimentando es realmente impactante, y más allá cuando hemos experimentado el ser víctimas en más de un solo área. Y aún debido a los esfuerzos, hay muy poca información sobre la diversidad de género y la interseccionalidad que vaya más allá sin que sea binaria. Y esto tiene que ver con la segregación, cuántos hombres están trabajando en la industria, cuántas mujeres trabajan en la industria, y nada que hay en el interino, en medio de esto. Y por supuesto, en muchos países no es legalmente posible de identificar esto, donde el género
esté realmente presente. Pero creo que es muy importante que el idioma que estemos utilizando tenga la diversidad de género, y esto lo he enfatizado en el informe de UNESCO en donde se puede. Y esto se relaciona con el segundo punto, temas de la seguridad y el bienestar. Esto es algo muy importante en el informe. Voy a regresar al COVID, pero destacar la seguridad y el bienestar. Es muy claro que las mujeres o diversidad de género eh, están más inclinadas a sufrir acoso, abuso, agresión en todos los lugares de trabajo, y por supuesto también en aspectos que tienen que ver con la cultura. Y fundamentalmente la seguridad es un prerequisito para la equidad de género, y por supuesto para la libertad artística. Y algunos pasos indicativos nos ilustran esto, donde podemos ver que en el informe destaco las estadísticas indicativas donde 7 de cada 10 mujeres trabajadoras como reporteras y otros medios que han experimentado un ataque en el año anterior, y la mayoría de los que respondieron a esto informaron de un incremento de todo tipo de amenazas, tanto fuera de línea como en los últimos 5 años. Y esto es información de International Women's Media Foundation. El 74% de las violaciones contra las mujeres nos dan estos datos impactantes sobre las violaciones en contra de las mujeres, y esto representa a las mujeres, al feminismo, etcétera, incluso que lleva a violaciones en contra de la censura, y la racional básica fue silenciar a las mujeres por indecencia y religión, y el 50% de los violadores de esto eran entidades gubernamentales, es decir, entidades del gobierno, no simplemente una amenaza o una persona anónima. No, no, no. Esto es algo mucho más amplio. Las artistas, mujeres en todo el sector han experimentado un trato discriminatorio, especialmente en países donde los obstáculos legales para su participación son aún mayores. Podemos hablar y hablar sobre esto todo el tiempo, sobre las mujeres, el género, y a menudo se sufren etiquetas y niveles de inequidad y de abuso intolerables en todas las industrias, no solo en las industrias creativas. Es importante aclarar esto, pero aún en las profesiones creativas más privilegiadas, como se acostumbra a silenciar a las mujeres que hablan del acoso, del abuso en los años recientes, donde ha habido los momentos, por ejemplo, de los acuerdos donde no vas a hacer ninguna, hablar de ningún aspecto que no debes de hablar, de confidencialidad, cosas que son indescriptibles. Pero bueno, las mujeres se enfrentan a un enorme problema que tiene que ver con los aspectos donde hay textos que involucran más a los hombres. Bueno, voy a pasar al área optimista aquí porque esto es muy importante. Y bueno, son ejemplos importantes de esta práctica, del trabajo interesante que se ha hecho en distintos lugares. Y esto es algo que destacar sobre razones para el optimismo. En Perú, por ejemplo, algunos desarrollos interesantes en la Biblioteca Nacional, en la Feria Alternativa del Libro, y también incluyentes en la capacitación de las universidades. Es relevante para ustedes también desarrollos interesantes como en Indonesia el Cinematic Gat Harus Toxic Campaign, que saben es un ejemplo muy interesante de una versión de Indonesia donde están en una industria muy hostil ante las mujeres, como ustedes saben. Y en mi propio país, en Aotearoa, Nueva Zelanda, todos estos pasos o iniciativas
Lo importante es que quieren destacar la seguridad y el bienestar como prioridad para todos los artistas y creadores, pero en particular para los más vulnerables, que ya han sido sujetos de ataques, de acosos, y que tiene que ver con todos estos impactos en las inequidades estructurales. No voy a leer todo esto, pero tiene que ver de todo el informe. Es una cita de Lisa Bonner Rahman, que es una de las figuras más destacadas en el entorno internacional, y hace un llamado a la industria, donde hay mucho más que pensar aquí. Toda esta industria aún sigue siendo altamente misoginista y sigue diciendo y tiene que decir que hay que apoyar el entorno del trabajo, donde la industria del cine es una excepción, y esto no es algo que necesitamos que luchar para obtener, y creo que está dicho muy bien. Tiene que ser la condición normal del trabajo. Pero pensaríamos que estamos ahí, pero no estamos ahí todavía. Creo que es algo importante a destacar del trabajo que estamos haciendo en este sentido. Ahora bien, he estado hablando durante mucho tiempo, quiero llegar hacia el final, pero solo quería mencionar y decir un poco más como conclusión del COVID-19 para poder iniciar nuestra serie de preguntas y respuestas, pero creo que es realmente importante que el COVID-19 potencialmente es un tema crucial, un giro, un cambio para nuestras vidas, por supuesto, y nuestra forma de vida, pero específicamente para nuestra vida como artistas, como creadores en la industria cinematográfica y en la industria creativa. Creo que mucho está en juego aquí. Así que una vez más, el capítulo final de este informe se dedicó al COVID-19 y después. Y esto fue lo más difícil de redactar, porque estuvimos haciéndolo conforme seguía presente y lo sigue. Así es que realmente hay mucho más de lo que podemos escribir en este informe, en este capítulo final sobre COVID-19. Pero lo que pudimos escribir en el momento, como podrán mencionar, es que la evidencia es muy preocupante en muchos frentes. Pues es difícil de leer, pero creo que hay que estar realmente preocupados, y esto está relacionado con lo hemos visto sobre un incremento muy serio en la violencia doméstica o íntima. Hay una reducción de la seguridad y del bienestar para las personas, pero en particular para las mujeres, para la diversidad de género, para aquellos que ya son vulnerables, sobre este estado donde es muy, muy difícil para las personas. Estamos viendo un incremento en las inequidades y en el cuidado no pagado, y todas estas responsabilidades. Hay que tomar una decisión en este sentido, que nos muestren que las mujeres han tomado un paso adicional, y que esto está haciendo muy, muy difícil el trabajo de cuidado. Pero otro punto muy importante es que estamos viendo un descenso muy serio en el apoyo de las artes y la cultura desde una perspectiva general. Aquí podemos ver donde hay distintas áreas de la cultura y el arte, y donde muchas de estas industrias están teniendo enormes problemas, por decirlo menos. He visto y he leído ciertas historias sobre estas dificultades, donde hemos visto esto, por ejemplo, en la industria teatral en México, donde se cerró toda la industria del teatro durante la pandemia, la pérdida de empleos, es decir, una serie de aspectos que se juntan aquí ante esta situación y que son de gran preocupación. Ahora, lo que pude presentar en el informe fue muy difícil integrar algunas encuestas que he hecho en distintos lugares del mundo sobre la pérdida de los ingresos para las mujeres. Así es que pude presentar lo que se pudo conseguir,
pero creo que tendremos mucho más evidencia sobre cuál ha sido el impacto material en ciertas industrias en particular conforme avancemos. Es muy difícil tener un sentido de lo que los datos de COVID que ya hemos mostrado hasta ahora y cuál será el impacto real en el futuro. Una vez más, potencialmente, hay cierta esperanza. Ciertamente tenemos que tener cierta esperanza mientras podamos, pero algo interesante que he destacado es que en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, en un estudio donde pude ver todas las políticas públicas que estuvieron dirigidas a mitigar el impacto del COVID-19, en específico los trabajadores del sector cultural y las industrias creativas. Y bueno, aquí vemos que hubo un total de 223 políticas públicas. Esto es una buena señal. Hay trabajo que se está haciendo para apoyar a los trabajadores de estas industrias y sin embargo sé que no les sorprenderá escuchar que muy pocos tienen algún tipo de una perspectiva basada en la equidad de género, en los mecanismos de apoyo para los trabajadores, pero no hay nada que realmente vea, bueno, este es un lugar a donde casi todos los mecanismos de apoyo de COVID-19 están aplicados, pero muy pocos de ellos están dirigidos a una conciencia de género y mucho menos para preservar la equidad de género en los mecanismos anti-COVID de alguna manera o basados en realmente el desarrollo de, de tomar estos pasos para que no se vean así de erosionados, por lo cual es el progreso que podemos ver. Bueno, quiero terminar ahora. Creo que he hablado mucho ya, es suficiente. Y creo que es mucho a considerar en lo que les he compartido. Y bueno, creo que hay mucho que pensar teóricamente, pero lo que nos impacta de manera personal de distintas formas. Pero bueno, creo que hemos hecho esto en el confinamiento aquí en Nueva Zelanda. Ha sido todo un reto. Afortunadamente lo he podido hacer en un entorno seguro, en un espacio que me ha protegido, pero ha sido todo un reto. Creo que lo importante es la violencia, lo que tenemos que considerar que está en juego y pensar colectivamente, tanto como nos sea posible, sobre qué es lo que podemos hacer juntos para asegurarnos de que no demos pasos atrás, como que demos 10 o 20 o 100 pasos atrás. Así que algunos puntos antes de concluir. Sabemos que las industrias culturales ya están en un entorno de exclusión e inequidad. Altamente, ya lo hemos hablado. También realmente necesitamos hacer un llamado a todos estos argumentos que he mencionado, que se utilizan no en un tiempo de crisis o en tiempos normales, sino que se utilizan para cerrar cualquier posibilidad de interacción o discusión, donde que las personas nos digan, no hay que preocuparnos de esto, hay cosas más importantes sucediendo en otras partes. Creo que esto es lo importante para todos nosotros. Y creo que el conocimiento que podemos obtener de hablar con las personas sobre sus experiencias, documentarlo y promover el cambio, creo que esto es el momento donde el cambio se puede lograr, donde sí hay tantos cambios, tantos aspectos que podemos rehacer estas industrias para que sean más equitativas, más seguras, que es realmente importante, y simplemente más accesibles y abiertas a todos como deben de ser. Así es que tengo algunas preguntas finales antes de concluir y realmente estoy interesada en cómo estos temas resuenan en sus propias experiencias en la industria teatral y más ampliamente en las artes visuales, en las universidades, artes escénicas
y también los argumentos seguramente son los mismos o si hay diferentes argumentos. Me interesa esto y creo que mis dos últimas preguntas son difíciles de responder, pero tengo que intentarlo. ¿Qué es lo que queremos y hemos hecho ahora para un cambio permanente? ¿Y cuáles son las lecciones que podemos tomar de estos últimos 18 meses y que podemos usar en una forma productiva? Y también, ¿cuáles son las barreras ante el cambio? Pues tenemos que hablar de esto mucho más que menos. Así es que termino aquí y podemos abrir ahora las preguntas y los comentarios. Gracias por escucharme. Espero que sigan despiertos y, por supuesto, más allá de esta sesión de preguntas y respuestas, aquí tienen mi información de correo electrónica. Si hay algún punto adicional que quieren hacer, con mucho gusto. Muchas gracias. Y adelante, preguntas, comentarios. Vamos a hablar. Gracias por un resumen tan preciso. Ciertamente valoro su generosidad al compartir estos conceptos con nuestra comunidad universitaria en la UNAM. Voy a leer la primera pregunta del webinario. Y es una pregunta de Michelle Muñoz. Sí, seguramente la recuerdas del CMC. ¿Cuáles son las cualidades que podemos ver y tomar como un buen ejemplo para el avance de políticas para poder avanzar? Muy buena pregunta. Hola. Me da mucho gusto saber que estás ahí. Bueno, en el informe pudimos destacar muchos ejemplos de políticas que tienen el potencial de crear un cambio. Y esto se conecta con la siguiente pregunta. ¿De qué políticas estamos hablando? Podríamos hablar sobre mecanismos de políticas como instrumentos que pudieran alcanzar, por ejemplo, herramientas que cambien las cosas inmediatamente. Por ejemplo, tener una cuota de género, donde queremos el día de hoy 50% de equidad de género. Cualquier producción teatral que vayamos a hacer en los siguientes años, vamos a asegurarnos de que contratemos el 50% de mujeres, el 50% de hombres y hacerlo de esa manera. Es decir, un instrumento así de directo que hace una diferencia muy rápida. Hemos tenido buenos ejemplos de esto, como por ejemplo creo que fue la industria fílmica sueca, creo que también en Irlanda. Simplemente queremos llegar a 50-50 inmediatamente. Y bueno, creo que en la industria sueca lo hicieron en 2 años y medio, donde dijeron, bueno, vamos a tener que hacer este cambio. Y por supuesto, el hacer esta declaración y lograr que esto suceda, bueno, tiene que haber un sistema de rendición de cuentas a donde podamos ver, bueno, qué estamos haciendo para apoyar a los guionistas que están desarrollando nuevos trabajos, es decir, las mujeres que no habían tenido oportunidades en el pasado, cómo darles oportunidades para desarrollarse y poder producir. Creo que no fue simplemente un aspecto de cuota, creo que hubo algo más que eso, nada más, pero bueno, es enteramente posible. Por ejemplo, hemos hablado de discapacidades en la industria fílmica en el Reino Unido. Pusimos lo mismo, una cuota que tiene que empezar ahora y asegurarnos que más personas con una discapacidad sean parte de la industria, lo recibamos y la industria va a tener que cambiar y va a tener que volverse mucho más accesible. Ahora, hay algo aquí que se logra, pero creo que el tema aquí es que no necesariamente cambia el tipo de cultura en la industria, sino es un tipo de, pones una política, la implementas y ya logras el cambio, pero algo más de lo que he hablado mucho en la redacción de este informe fue donde, de hecho, tenía que ver con la educación.
tenía que ver con las políticas que tenías que implementar para educar. Y por supuesto tiene que ver con educación sobre diversidad de género, la seguridad y el bienestar, sobre todo nosotros como estudiantes en las universidades, sobre los cursos culturales y de artes, pero también tiene que ver con los trabajadores en los medios, es decir, cómo podemos educar a los reporteros que trabajan, por ejemplo, en una compañía sobre la sensibilidad con relación al género, es decir, el usar la diversidad y son pasos que parecen pequeños, pero si hablamos de una política que va a dar lugar a un cambio cultural, creo que sí tiene que ver con educación sobre un entendimiento, sobre lo que es la equidad, el género, cómo funciona, las diversidades. A, a veces tenemos una enseñanza inconsciente con un sesgo y a veces, por ejemplo, en Londres tenemos un curso de un solo día donde vemos si tenemos algún sesgo inconsciente, pero la educación sobre la inequidad de género, las realidades, sobre la violencia con base de género, y tenemos que actuar mucho más rápidamente para poder entender donde lleguemos con los trabajadores de los distintos medios. Creo que sería mucho más fácil arreglar esto, es decir, dar lugar al cambio cultural. Hay mucho más ejemplos de buenas políticas en el informe, como por ejemplo cambiar los financiamientos, las líneas de financiamiento, las estructuras gubernamentales en las instituciones culturales y artísticas y que haya mayor diversidad de género y hacer que esto esté más disponible. Y sí, creo que tiene que ver con cambiar los números, pero también pensar más creativamente sobre cómo cambiar la cultura. No quiero ser repetitiva, pero quiero enfatizar el tema. Hay mucho prejuicio de medidas afirmativas en México para lograr esta igualdad. Aún hay argumentos de la meritocracia. Usted lo menciona en el libro y en la presentación, pero yo quisiera que usted compartiera con nosotros algunos pensamientos del enfoque de la interseccionalidad para brindar oportunidades iguales a las mujeres. Recuerdo que usted mencionó en el Premio Sor Juana de Literatura, por ejemplo, en conferencias donde otras formas de discriminación se llevan a cabo a la práctica en México, por ejemplo, o aún más en la práctica en medio de la pandemia. ¿Por qué es necesario un plan de acción afirmativo y quién deberá estar involucrado en el hacer que esto suceda? Lorena, una magnífica pregunta, pero a ver, déjame pensar. Esto es muy interesante, el contexto en el que hablas en México, el hecho de que hay cierta resistencia a las acciones afirmativas. Yo diría exactamente lo mismo sobre el Reino Unido en este momento. Y creo que no podemos separar esto del clima o el entorno político. Tenemos un gobierno conservador en este momento en el poder en el Reino Unido y es un concepto que tienes toda la razón, que vas en contra de los principios de la meritocracia, que es fundamental en esta mentalidad conservadora, donde no se nos permite hablar sobre las inequidades estructurales, cosas como la teoría crítica. Creo que hay un ataque mucho más amplio en contra de esto, lo cual es un enorme reto. Perdón, la segunda parte de su pregunta es quién tiene que estar involucrado para que esto suceda. Sí, como decías al inicio, al final, no es solamente un aspecto que tenga que venir del gobierno para que esto sea posible.
¿Puedes hablarnos sobre esto? Sí, 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 ya entiendo, gracias. De hecho, en términos de quién tiene que estar involucrado para dar lugar a la diferencia, lo verdaderamente importante, mientras más amplia sea la base para motivar el cambio, aún mejor. Realmente necesitamos crear una coalición y construirla dentro y fuera de las industrias artísticas y culturales. Por ejemplo, las personas creativas en ciertos contextos se les consideraría una élite, un trabajador élite. Les pagan muy bien y a menudo están muy bien educados, instruidos y son selectivos. Pero creo que eh, hay otros que están en situaciones precarias, donde trabajan en múltiples empleos y donde viven en una situación muy precaria. Así es que es en este sentido que la precariedad y las experiencias de la precariedad se pueden conectar con trabajadores de otras industrias que están experimentando formas muy similares de violencia con base a género, de exclusión. La paridad no solamente encuentra el nicho aquí, sino quién está involucrado, obviamente los trabajadores creativos en sí mismos, donde puedan hablar, que hablen fuerte, que alcen la voz, y, y pero, pero por supuesto es muy importante hablar, pero que no vayas a estar en una, sobre todo si estás en una situación de poder, pero no mencioné esto en mi presentación, pero cada vez más y más en los lugares que he estudiado, quizás los miembros de la industria creativa no son miembros de sindicatos, pero hay nuevas coaliciones donde ciertamente los sindicatos pueden ser de gran apoyo, pues estos sindicatos pueden apoyar a otros tipos de trabajadores, aunque sean sindicatos de otro tipo. Y bueno, creo que sería un interesante ver si hay ejemplos de esto en México, pues en el Reino Unido y en Nueva Zelanda ha habido ciertos grupos que se han formado nuevos como sindicatos para distintos tipos de trabajadores en distintos tipos de industrias que están en una situación precaria. Por ejemplo, hay un grupo para los trabajadores gays en una situación precaria, los trabajadores freelance, y también a menudo que están sufriendo porque son vulnerables, les pagan menos, y a menudo mujeres de áreas minoritarias o de minorías. Tenemos aspectos que son importantes, activistas, y creo que es aquí a donde los creadores a menudo trabajan en universidades, y ciertamente este es el caso mío en mi departamento, donde he sido una investigadora durante mucho tiempo, pero muchos de mis colegas son creativas, escriben, son guionistas, trabajan, vienen, dan clases en las universidades, y bueno, creo que las universidades son una parte muy importante para esta agitación que dará lugar al cambio. Eso es truculente, pero porque hay mucha hostilidad también hacia los investigadores, los académicos, a todo este nuevo tipo de debate, pero creo que es particularmente importante para nosotros en las universidades que tenemos una cierta seguridad de poder construir esta coalición, porque si podemos hablar sobre cuáles son los temas, las inequidades sobre se ven, también podemos proponer soluciones y podemos integrarnos. Las universidades a menudo pueden ser hostiles en estas organizaciones, pero tenemos un espacio universitario y si no es ahí, podemos hacerlo fuera, en la industria, hablando con las personas, establecer puentes entre la universidad, los investigadores y todo el sector de industrias creativas. Creo que, y artísticas, creo que podemos en una forma productiva crear un diálogo que nos ayude en la enseñanza también. Voy a compartir un comentario de Blanc Suter. Ella dice que cree que aún hay una gran necesidad de investigación en lo que tiene que ver con la equidad de género.
Y creo que este es un tema muy importante, el hecho de permitir que todos los trabajos que tengas que hacer como un estudiante universitaria, pero todo lo que esto involucra, por ejemplo, cuando tienes aspectos relacionados con la maternidad u otros aspectos así. Nos preocupamos aquí o nos preguntamos sobre la posición particular en la que nos encontramos. Es solamente un comentario. Nos menciona que hay que llevar a cabo una investigación en este sentido, que es importante. Y creo que al menos en México, este libro podría ser un ejemplo de qué podemos empezar a identificar para cambiar. Voy a compartir una pregunta más. Ha sido muy difícil organizar esta unión, este sindicato en México, debido a la corrupción conectada con esto. La mayoría de los trabajadores de la industria creativa no son parte de ninguna organización formal. Es también un comentario. Sí, Michelle, es un punto muy positivo, ciertamente, y algunos de estos son particulares de su propio contexto, pero es un comentario muy amplio. Históricamente, los sindicatos y las uniones han obtenido han tenido básicamente un dominio básicamente masculino. No hemos visto realmente líderes, mujeres muy fuertes en los sindicatos. No son los mecanismos ideales realmente. No son diversos tampoco los sindicatos necesariamente. Así es que sí, tienes razón. Creo que eso es claramente otro tema donde se menciona la corrupción y sí, por supuesto, no, no sería estándar donde muchas personas creativas serían parte de los sindicatos. Por ejemplo, si tenemos un ejemplo aquí en Nueva Zelanda, hay algún tipo de grupos informales y algunos gremios que apoyan a los trabajadores artísticos y culturales. Les mencioné mi trabajo sobre El Señor de los Anillos, pero bueno, ahí es, por ejemplo, buscar las locaciones para gran cantidad de dinero. Aquí vienen Amazon y Bollywood también, y eso es porque es barato y los trabajos no es, los trabajadores no están sindicalizados. Por eso nos lleva todo este dinero, nos llega este dinero desde Hollywood y otras producciones, porque hay esta explotación dentro de esta relación también, que ciertamente nos asegura que no tengamos una organización sindicalizada ni para la industria fílmica, ni para la televisión, ni las industrias creativas o artísticas. Este es el contexto. Creo que aún es posible el tener una discusión muy interesante sobre Hollywood, si viene a Nueva Zelanda a filmar. Bueno, Hollywood está muy consciente de los temas sobre inequidad, tienen su propia conversación que continúa y está presente, pero tienen que al menos pagar los servicios, lo han hecho en Nueva Zelanda. Si nos preocupa la diversidad, que es como que el término con sabor a vainilla ahora que estamos usando, donde queremos promover la diversidad de género en la industria, una vez más, esto tiene que ver con el lenguaje corporativo que se utiliza, pero creo que sí hay un lugar para los sindicatos que están presentes en la conversación, pero creo que hay que pensar en qué tipos nuevos de organización podemos construir a través de las distintas industrias para las personas creativas que son freelance y que no están acostumbradas a ese tipo de organización formal, pero que sí tienen ciertos problemas en común. Estamos llegando ya al final, pero tomaré esta oportunidad para hablar de uno de los temas desarrollados y que han capturado mi atención. Y a pesar del hecho de que hay un, una gran integración en esta industria, es importante
ver la segregación que tiene que ver con que las mujeres tienen que estar en las tareas de educación y de cuidados, pero los hombres se concentran en con los aspectos relacionados con estos aspectos creativos e individualistas. Y bueno, creo que los enfoques colonialistas, feministas, es una crítica de arte sobre la producción de una obra de arte. Por el otro lado, tenemos esta práctica artística donde las personas están integradas a la sociedad y donde los creativos tienen un enfoque mucho más comunitario. Así que, especialmente en países donde tenemos estas formas de discriminación como México y aún más en el tiempo presente en medio de la pandemia, tenemos que hablar de esto. ¿Por qué tenemos o qué tenemos que hacer si seguimos pensando en esta imagen de las personas creativas? ¿Qué puedes compartir sobre este tema? Lorena, me encanta. Este es un comentario, una pregunta magnífica. Creo que podríamos hablar y me gustaría hablar contigo por horas y horas. Pero bueno, eh, creo que tenemos una discusión muy fructífera en esto. Sí, una gran cantidad realmente. En mi investigación realmente creo que este es el meollo del tema, donde realmente, claro que tienes razón, por qué o la forma en la que la creatividad se entiende y en un nivel más amplio de la sociedad, hablando históricamente, tienes razón. Ciertamente se ha convertido en algo que tiene que ver sobre este genio creativo individual, que como lo dices, está asociado con la masculinidad. Este héroe solitario en su viaje, que da los bloques de construcción sobre lo que es el drama y que es muy disruptivo y destructivo. Porque, por supuesto, ¿qué es la creatividad? Si no es colaborativa, comunitaria, sobre construir esa comunidad. Y eso es todo lo que es una producción fílmica o teatral, el crear este concepto de crecimiento de la colectividad, de la comunidad. Y para producir una obra de arte, creo que es muy interesante esta contradicción fundamental y tantas otras que hemos comentado aquí ya, pero bueno, el, normalmente el genio es el hombre, que es el nombre del director, y luego tenemos cientos de personas involucradas en la producción que claramente nos muestra que es un acto comunitario de colaboración. Y tan a menudo está en oposición. Y sí, no estoy diciendo que tenga una respuesta porque es una pregunta que no tiene respuesta, pero sí considero que es muy interesante porque ciertamente he visto ejemplos de especialmente mujeres con el poder de tomar decisiones en estas industrias que están tratando de tomar realmente posiciones en donde trabajan para construir este espíritu. Por supuesto, no tengo en blanco los nombres, pero hay los cineastas en particular donde no quieren, ya sé quién es ese genio patriarcal en esta producción y todo, no quiero eso, es parte de la comunidad, quiero un lenguaje comunitario y que sea el lenguaje de la creatividad y que eso sea lo que esté presente en la producción, en cualquier tipo de trabajo artístico o práctica artístico-cultural de la que estamos hablando. Algo más interesante es que he tenido algunos colegas que han hecho investigaciones en el Reino Unido, no sé si hay ejemplos en México, donde hay cooperativas creativas, donde son organizaciones creativas. Por ejemplo, una compañía teatral, por ejemplo, que se diseña como una cooperativa, como un grupo de personas
que están en esa compañía, la producción y que tienen que ver con la infraestructura, el espacio de oficinas, trabajan juntos y no hay estructura jerárquica. Es decir, no hay uno o dos que toman decisiones, sino es un consenso grupal y es una forma de ver distintas cooperativas creativas que están tratando de alcanzar este cambio y que avanzan de esta noción jerárquica del genio individual a una estructura más creativa y colaborativa. Y bueno, los grupos que conozco en el Reino Unido son de pequeña escala, pero es interesante. Creo que son pioneros en forma concreta de cómo hacer las cosas de manera diferente y cómo crear una estructura gubernamental o de administración diferente. No, es decir, no vamos, todos vamos a pensar igual de arriba abajo. Creo que aquellos que están dentro de esta visión creativa te dirían, y esto nunca funcionaría, no va a operar. Por supuesto, te dirían eso. Así que creo que siempre podemos ver ejemplos o buscar ejemplos a donde volvemos a este aspecto comunitario, colaborativo de esfuerzos sobre expresión creativa. Otro comentario de Sybil que dice, excelente presentación, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los estereotipos de las mujeres? ¿Cómo incluir a las mujeres no solo del occidente, sino mujeres con las realidades de la vida? ¿Qué ha pensado ustedes de la figura de la mujer en otras culturas y qué hacemos para no marginalizarlas e incluirlos en los medios audiovisuales? Es una magnífica pregunta. Muchas gracias. Y sí, bueno, creo que usted está destacando aquí que no hemos tenido mucho tiempo para discutir esto el día sobre la representación. La representatividad es otra área muy rica que creo que requiere mayor consideración. Creo que este es el por qué es importante tener esta conversación debido a que en los distintos eventos que son creativos hay hay un real poder que todos tenemos para representar. ¿A quién representamos? ¿Qué historias? ¿Qué tipos de visiones? Tienes razón. La masculinidad, la feminidad, la diversidad de género, distintos problemas que encontramos nosotros como investigadores, porque no a todo le podemos llamar estadística, es decir, cuántos hombres, mujeres y diversidad de género tenemos en una industria en particular. Y bueno, no nos dice prácticamente nada de quién están hablando o qué es lo que están viendo, ni en el escenario, ni en la pantalla. ¿Y cómo hacer este curso de conexión? Algunas personas nos dirían, bueno, aunque todos mis escritores sean de cierta edad, bueno, aún pueden producir historias equitativas y aún pueden representar a mujeres, a hombres, yin yang, etcétera, lo que sea. ¿Es verdad? ¿Es posible? Es difícil de decir, pero también esta es una dificultad. Sé que ha habido muchas más discusiones dentro del discurso de los medios de quién va a hablar y a nombre de quién. Hemos hablado en Nueva Zelanda y sobre los creadores de orígenes de pueblos indígenas, los maurís, por ejemplo, donde necesitamos mucho más para que cuenten sus historias y que estén sentados alrededor de la mesa. ¿Y por qué ellos, que son los contadores de historias, no nos están contando las historias sobre los pueblos indígenas? Y necesitamos más recursos y más tiempo para hacer esto. Y creo que es lo mismo para las mujeres. Es decir, como mujer, yo creo que yo preferiría a las mujeres creativas y que cuenten distintas historias, perspectivas, visiones, como un aspecto de género. No todo puede ser personas con el mismo punto de vista. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, una vez más, esto es como la pregunta de los 6 billones de dólares.
tomo el contexto de Nueva Zelanda porque es donde estoy en este momento, pero hay innovaciones interesantes aquí sobre, y de hecho en el contexto del COVID, donde podemos ver lo que tiene que ver con la cultura, pero algo que no se ha cortado y que ha de hecho recibido incrementos, es un término problemático, la diversidad, pero es el Fondo de Diversidad para los escritores de Nueva Zelanda, para los medios audiovisuales. Hay mucho más dinero en los desarrollos, pero para más que nada para apoyar a las escritores que no han recibido suficientes apoyos en el pasado. Mujeres, escritoras, escritores de pueblos indígenas, distintas personas que no han sido tomados en consideración en el pasado, y es el financiar este desarrollo para una diversidad de voces. Creo que esto es importante de ver, pero los resultados es lo que vamos a ver una vez más sobre fuerzas diferentes que a lo mejor veremos en la pantalla. Hay que regresar en un par de años para ver qué es lo que hemos logrado en estos procesos. Pero creo que has mencionado un punto muy importante, pero tanto como hablemos de quién está trabajando en la industria, tiene que ver realmente con qué es lo que estamos viendo en la pantalla, en el escenario, y si estamos viendo recursos ahí. Hemos llegado al final, no veo más preguntas. Hay comentarios de agradecimiento, excelente presentación y conferencia. Voy a regresar a estar al borde del precipicio, que es el nombre del informe de la UNESCO. ¿Qué sigue? ¿O será posible el abrir las alas o el lanzarnos al precipicio? ¿Crees que para cambiar el escenario de la inequidad es importante transformar las estructuras, las mismas estructuras de la industria cultural? Sí, claro que sí. Hay que reconstruirlas desde los cimientos. Lorena, este es un comentario hermoso para terminar. Tu visión sobre el construir puentes es crucial. El construir también nuestras alas es un idioma hermoso, un lenguaje hermoso para describirlo. Este es un momento muy interesante, a donde estamos en distintas partes del mundo y tenemos esta conversación y va desde el corazón. Esto es nuevo y es un privilegio, ciertamente, esto que me permite estar aquí y hacer esto, pero creo que podemos tomar algunas lecciones interesantes de lo que hemos vivido en estos últimos 18 meses. Podemos construir, creo que desde los cimientos, y sí, creo que requieren reconstrucción, lo que significa quizás un poco de destrucción creativa también. Tenemos que trabajar juntos, creo yo, para rehacer estas industrias en una forma más equitativa, el construir esos puentes de donde estamos a donde queremos llegar y, y asegurarnos de que no demos pasos atrás y que digamos, mira, esto es lo que hemos logrado, no, para nada, avanzar. Y sí, creo que la reconstrucción fundamental es necesaria y es todo un tema relevante en este momento. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con su presentación de este tema y por dejarnos este documento tan valioso que nos ayuda a iniciar la transformación, el informe de UNESCO. Muchas gracias a nuestra audiencia y gracias, doctora Bridget Connor, por su presentación. Gracias, Lorena. Ha sido un gusto verlos a todos. Lorena, Bridget, ha sido un verdadero honor para Cultura UNAM, para Teatro UNAM y para el festival el haber podido contar con sus opiniones y con su voz, ¿no? En este tema, esta mesa, esta conferencia se ha podido desarrollar gracias a la intervención del British Council México, que fue quien nos ayudó a localizar a Bridget
y a poder hacer posible que se desarrollara, ¿no? Es también importante para mí comentarles que esta mesa está irada a otras actividades dentro del festival, como fue la mesa sobre la impronta del feminismo en las artes escénicas iberoamericanas que se desarrolló hace 2 días, ¿no? Que pueden todavía consultar en nuestro canal de YouTube. Y además también está ligado a talleres y obras que se escenificarán durante los próximos días, que considero es fundamental pensar de manera integral en relación a este tema, que no puede ser un tema pasajero, es un tema que debe ser no eventual, sino permanente, ¿no? Y por otro lado, además de reiterar mi profundo agradecimiento a ambas y rogarle a Bridget que tengamos el canal de comunicación permanente para seguir trabajando con ella entre la UNAM y sus procesos de investigación, invitarlos a que el día de mañana participen con nosotros en el siguiente conversatorio, un recorrido por el cómo se desarrolla el Festival Cielos del Infinito. Para quienes no lo conozcan, un festival que se hace en lo más lejano que podemos encontrar en relación a nuestro país, que es Chile, al sur de nuestro continente, este festival absolutamente independiente que ha generado vínculos con festivales de diferentes partes del mundo y que nos dará una lección de cómo operar desde la independencia. También los invito a seguir visitando la exposición Ven, Seremos, esta exposición sobre los colectivos emergentes de artes escénicas en México, que está disponible a través de la página de Teatro UNAM. Y por último, volver a agradecer. Muchas, muchas gracias, Bridget, en no solo la intervención hoy con nosotros, sino el estudio desarrollado para la UNESCO. Creo que pone en valor realmente el nivel de preocupación que debemos tener hacia el tema. De verdad, gracias. Te aplaudimos de pie, te damos una ovación de pie y reiteramos nuestro profundo agradecimiento. Muchas gracias, Lorena. Tengan todas, todos, todes muy buenas noches desde esta Ciudad de México, en la cual está lloviendo bastante en este momento. Un gran abrazo y sigan, por favor, las actividades del Festival Internacional de Teatro Universitario. Thanks a lot, Bridget.